Saludos, les habla Wilmer Sanz. Este es el tercero de 4 videos correspondientes al tema de visión por computadora, que abarca el uso introductorio de herramientas de procesamiento digital de imágenes con aplicación en la robótica industrial. De estos 4 seminarios, para este punto se han cubierto los 2 primeros, correspondientes al proceso de captación de imágenes digitales y al preprocesamiento o realce de las mismas. En este momento vamos a hablar acerca de lo que se conoce como segmentación. El contenido de esta presentación incluye la definición del concepto de segmentación, la exploración o descripción de lo que se conoce como binarización de imágenes digitales, eh, la detección de bordes, lo que implica la segmentación o detección de objetos, perdón, la identificación de objetos dentro de una imagen eh, mediante la identificación de sus fronteras y los contornos que los diferencian del fondo que lo envuelve. Y el uso de operaciones morfológicas como son la dilatación, erosión, apertura y cierre, sobre la base de un concepto eh, llamado elemento estructurante. Comencemos por la definición de segmentación. Es un proceso que divide una escena en sus partes constituyentes. Por esta división pretendemos identificar los objetos que se encuentran dentro de una imagen digital. La división de la escena, pues significa ni más ni menos que la identificación de objetos dentro de la misma. Hacemos esto de dividir la escena en sus partes constituyentes, sobre la base de 2 principios básicos: la detección de bordes y el crecimiento o adelgazamiento de regiones. La detección de bordes corresponde a todos los procedimientos que buscan detectar la discontinuidad de los parámetros que permiten discernir a un objeto del fondo. Y el crecimiento y adelgazamiento de regiones toma ventaja del aumento de los objetos y la disminución del fondo para finalmente, mediante comparación y similitud, definir cuáles son los objetos y cuáles no lo son. La literatura especializada se refiere al conjunto de herramientas matemáticas utilizadas para segmentar imágenes digitales como morfología, ya que se atiende fundamentalmente a la forma y el aspecto geométrico de los objetos. Ejemplos de lo que se busca mediante el uso de las técnicas de segmentación son los que se muestran en esta lámina. A la izquierda tenemos una rueda dentada, que bien pudiera ser un engranaje, una representación binaria, blanco y negro, y a la derecha tenemos el fruto de la segmentación, donde se observa que se ha discriminado claramente los dientes del perímetro de la sección circular del centro de el engrane. Abajo a la izquierda hay un grupo de objetos y abajo a la derecha se los ha clasificado gracias a la discriminación de los mismos mediante las técnicas de segmentación. La clasificación se entiende porque se ha coloreado de amarillo todos aquellos objetos que tienen una argolla en un extremo. Se diferencia con un morado teñido de azul, a una suerte de tachuelas, y un morado más pálido o más puro, unos clavos o palillos. Entonces se discrimina 3 tipos de objetos, lo que claramente significa que se los ha diferenciado. El principio de la segmentación parte de lo que se conoce como binarización de imágenes.
Esto no es más que la transformación de una imagen en niveles de gris en una representación en blanco y negro. Para ello se toma como parámetro un nivel de gris o umbral, identificado aquí como T, y cada píxel F pequeño de una imagen que podríamos identificar como F grande se transforma en otro píxel G pequeño en la misma posición, mismas coordenadas dentro de la matriz correspondiente a la imagen, por la base de una comparación. Si la intensidad del píxel original supera al valor definido como umbral, el píxel se transforma en blanco absoluto o 1. Si la intensidad del píxel original no supera o apenas alcanza al valor umbral, entonces el píxel se transforma en negro absoluto o 0. Abajo tenemos un script de MATLAB que línea a línea hace lo siguiente. En la primera se lee una imagen tile.tif, la cual está incluida dentro de la toolbox de procesamiento digital de imágenes de MATLAB, y se hace esto a través del comando imread. Se asigna el resultado de la lectura a la variable i. En la segunda, tercera y cuarta líneas se hace uso del comando de binarización im2bw. im2bw es una suerte de mnemónico que usaron los desarrolladores de MathWorks para referirse a la transformación de una imagen hacia blanco y negro. Image to black and white. Los argumentos de el comando im2bw son, en primer término, la imagen digital que se va a binarizar, en este caso tile.tif asignada a la variable i, y después un parámetro que indica el valor del nivel umbral que se tomará como referencia. En estas líneas aparece 0.25, 0.5, 0.75 porque ese valor umbral está normalizado según el rango total de la escala de grises que se está considerando. Para una imagen con 8 bits de profundidad se definen 256 niveles de gris. Luego, el nivel intermedio 128 se hará corresponder con 0.5. La cuarta parte, una intensidad de 64, se hará corresponder con 0.25, y las 3/4 partes, 196, el nivel de intensidad 196, se corresponde con 0.75. Quiere esto decir que en la segunda línea se asigna a la variable bw1 una imagen binaria que tendrá completamente convertido en blanco todos los píxeles que previamente en la imagen i tenían una intensidad por encima de 64, y los que tienen 64 o menos se convertirán en negro o 0. Las últimas 4 líneas hacen uso de un comando que divide la pantalla gráfica en una matriz. Claramente se indica aquí la cantidad de filas y columnas, 2 filas, 2 columnas, y el tercer argumento del comando subplot que nos estamos refiriendo es una posición fija dentro de la matriz. Entonces la posición 1 corresponde a la esquina superior izquierda, la posición 2 corresponde a la esquina superior derecha, por acá, la posición 3 a la esquina inferior izquierda, por esta zona aproximadamente, y la posición 4 a la esquina inferior derecha. Entonces en la posición 1 se colocará a la imagen original. El comando imshow hace el display o muestra dentro de la pantalla gráfica activa en esta posición de la matriz en la cual se ha dividido a la pantalla, la referida pantalla, a la imagen i. En la posición 2 a la binarizada con el 25%, en la posición 3 a BW2, que es la binarizada con el 50%, y en la posición 4 a BW3, que es la binarizada con el 75%. El comando title solamente añade una identificación, una leyenda de identificación. El resultado de ese script
Lo observamos acá. La imagen original es un caucho o llanta y las binarizaciones del 25, 50 y 75% la acompañan. La interpretación de los resultados pues es sencilla. En la imagen del 25% pues hay muchos píxeles dentro de la imagen original que superan la intensidad 64. Todos ellos se han convertido en blanco. Por eso gran parte de lo que sería el ring de la llanta o el caucho, con todos sus reflejos, aparece aquí como blanco. También buena parte del pavimento detrás del caucho, debajo y detrás del caucho. Mientras que son muchos menos los píxeles que se transforman en blanco en la imagen que tiene un umbral del 50%. Porque, por ejemplo, ya detrás del caucho hay muchos píxeles que no tienen la intensidad de 128, del 50%, y eso se transforman en negro. Solamente los píxeles más brillantes son los que aparecen como blanco acá. Y cuando el umbral es 196 o el 75% de la escala de grises, solo los brillos más, los reflejos más resaltantes dentro de la taza y algunas partes mínimas del fondo son los que sobreviven como blanco y todo lo demás se transforma en negro. Las imágenes binarizadas son la base para construir lo que se conoce como máscaras, como veremos casi de inmediato. Las máscaras son de gran utilidad para la identificación de partes en el crecimiento de regiones. Sin embargo, mediante las técnicas de detección de bordes se trabaja también con imágenes binarizadas, pero sin la binarización explícita a través del comando im2bw en el caso de MATLAB, sino que primero les muestro el uso del llamado operador gradiente, que en este caso es una ventana deslizante de 9 elementos con los coeficientes que aquí se observan. La clara distribución o tendencia horizontal se conoce como gradiente horizontal y la tendencia vertical o disposición vertical de los elementos dentro de la ventana deslizante pues es el gradiente vertical. En el script que acompaña la lámina, que está presente en la lámina, tenemos nuevamente la lectura de la imagen tile.tif con imread y la asignación a la variable i. Y luego, mediante el comando edge borde, puede entenderse así, edge de MATLAB, se invoca el uso del operador gradiente luego de señalar la imagen i que se está tratando con el parámetro Sobel entre comillas simple. Y el tipo de gradiente se especifica al final como horizontal o vertical. La imagen I2 corresponde a esta que aquí se titula gradiente horizontal y la imagen I3 la que está abajo como gradiente vertical. Y el IMShow I2 y IMShow I3 pues así permite comprenderlo. Los resultados son evidentes. Donde se utilizó el gradiente horizontal, la imagen tile.tif no solo se binarizó, sino que se hizo una detección de bordes dentro de los objetos de la escena, los más resaltantes, con una clara distribución hacia la horizontalidad y hacia la verticalidad en el caso del uso del gradiente vertical. Una prolongación de este script sería la combinación de ambas imágenes fruto del uso de los gradientes con una suma lógica OR. Así, I4 es el OR de I2 e I3, siendo esta, I2 e I3 respectivamente. I4 pues es la que está aquí grande a la izquierda. Hay una combinación de estas dos imágenes y se obtiene lo que aquí observamos. ¿Qué es lo que se está detectando aquí? Bueno, la frontera, los píxeles que definen la frontera de lo que sería el ring, claramente, con el caucho y del caucho con el pavimento y el fondo, ¿no? Y detalles interesantes dentro del ring, como pudieran ser los pernos. Aquí está uno, aquí está otro, y por aquí no muy bien diferenciado otro, ¿no?
Un resultado similar, pero de menor calidad, se obtiene también haciendo detección de bordes con el mismo comando edge, con una expresión más sencilla que requiere solo como argumento adicional, aparte de la imagen i, el parámetro log entre comillas simples. Cuando se utiliza el parámetro log, se está invocando al operador laplaciano. El operador laplaciano es la ventana deslizante que aquí observamos. En una de las presentaciones anteriores ya habíamos visto el uso de ventanas deslizantes, donde podíamos claramente definir una matriz H pequeña, podíamos hacerlo manualmente fila a fila con todos los elementos, y luego con el comando imfilter podíamos hacer la convolución o el recorrido de esta matriz como ventana deslizante sobre la imagen original, y vimos en aquel caso una fotografía de unas guacamayas y el resultado era la detección de las líneas más definitorias de los bordes de las guacamayas. Bueno, aquí sin uso del comando imfilter y sin la definición explícita de esta matriz, el comando edge y el parámetro log ya hacen uso de esta ventana deslizante y hacen la convolución o el uso equivalente al imfilter. El resultado se muestra acá. Se ha hecho una clara detección de bordes, pero de menor calidad, pues si comparamos este resultado con el anterior, espero coincidan conmigo en que detalles como por ejemplo los pernos o tornillos que sostienen a la taza o ring, aquí se observan mucho más definidos que en este caso. Entonces estamos pagando el precio de la flojera, un script mucho más sencillo que usa el operador laplaciano con el comando edge, arroja estos resultados, pero de menor calidad que el que se obtiene con un script mucho más largo, que utilice el operador gradiente tanto horizontal como vertical y después los combina con una suma lógica. Como todo en la vida, el camino fácil arroja resultados más pobres. Pasemos ahora a el crecimiento y adelgazamiento de regiones. Previamente tenemos que definir lo que es un elemento estructurante. Se trata de una forma geométrica simple como las que observan acá abajo, en las cuales se precisa un centroide. La elección de la forma geométrica apropiada para realizar las operaciones morfológicas que se definirán posteriormente depende únicamente de la decisión del programador, y el criterio que debe privar para el programador quizás sea la similitud entre la geometría del elemento estructurante y la de los objetos que desea detectar dentro de una imagen. Comencemos definiendo las operaciones básicas, operaciones morfológicas básicas. La primera de ellas es la traslación de una imagen A según una imagen X, que en este caso sería el elemento estructurante, consiste en la traslación de todos los puntos A pequeña pertenecientes a grande, a la imagen original, según la subimagen X. Es decir, todos los píxeles de una imagen dada se van a trasladar según los píxeles de una imagen X pequeña que tiene dimensiones inferiores a la imagen original. El operador que aquí se utiliza para hablar de la traslación es la cruz, mismo que es común para definir la suma aritmética, pero en operaciones morfológicas pues se refiere a la traslación. Se establece claramente que la traslación es conmutativa y aquí tenemos un ejemplo. Si esta imagen es A y la subimagen X es tan solo un punto, aquí indicado por la flecha, la traslación de A según X es tomar píxel a píxel y moverlos
tantas filas y columnas hacia la derecha como corresponde al punto de la imagen X. Entonces al final se reproduce la imagen A pero movida, es decir, trasladada. La traslación es el fundamento de operaciones morfológicas más complejas. La primera de ellas es la suma de Minkowski. Esta es la nomenclatura que se utiliza. Este es el operador, una cruz encerrada en un círculo, y leemos que la suma de Minkowski de una imagen A según una imagen B corresponde a la unión de todas las imágenes que resultan de trasladar a la imagen A según los puntos B pequeños correspondientes a la pertenecientes, a la imagen B grande. La imagen B grande va a ser, a fin de cuentas, para nosotros el elemento estructurante. Aquí un ejemplo nos dice claramente qué significa la suma de Minkowski. La imagen B pequeña, el elemento estructurante, aquí está definido por estos dos puntos. En esta cuadrícula de fondo podemos identificar la posición de esos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, quinta columna, primera fila, y el otro sexta columna, segunda fila. Pues bien, según el primer punto, al trasladar a la imagen A grande, se obtiene este resultado. ¿Ya? Que estoy aquí, acotando con esta línea roja. Y al trasladarla, según el segundo punto, se obtiene este otro resultado. No hay más puntos de B, no hay más traslaciones. La unión de todas las traslaciones es la suma de Minkowski, el área de estos dos cuadrados. De forma semejante se define la resta de Minkowski, pero no a través de una unión de áreas trasladadas, sino una intersección. El operador es este guión encerrado por un círculo. Mismo ejemplo, pero en vez de suma, resta. Y en vez de unión de imágenes, subimágenes resultantes, intersección. De manera que solo este recuadro sombreado es la resta de Minkowski. Estas dos operaciones no son muy trascendentes para lo que nos importa, pero son la base de otras que sí tienen relevancia. Las cuatro que se indicaban en la agenda. Son operaciones para hablar de crecimiento y adelgazamiento de regiones. La primera de ellas es la dilatación. Se la define de esta manera. La dilatación de una imagen F según el elemento estructurante B será igual a la unión de todas las traslaciones de F según los puntos o píxeles B pequeñas pertenecientes a B grande. El signo menos aquí indicado hace referencia a una toma simétrica del elemento estructurante. Es decir, que no se trabaja en sí con el elemento estructurante dado, sino con un espejo del mismo, ¿no? Pero es un espejo que tenemos que revisar con cuidado. Tiene relevancia o incidencia a veces y a veces no, porque el objeto sí, el elemento en sí es simétrico respecto a un eje, ¿no? Entonces, hablar de la simetría del mismo respecto al eje Y significaría que este punto no se le considera acá, sino acá. Pero cuando hablemos de este punto no se le considera aquí, sino acá. Entonces, a final de cuentas, es como que si nada pasara. ¿Ok? Mientras que una simetría respecto al eje X nos estaría hablando de un elemento estructurante como este, ¿no? Entonces, se hace la traslación según elemento estructurante y según un simétrico que a veces se observa y a veces no. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos? Si esta es la imagen original, un área encerrada por estos dos triángulos, y este es el elemento estructurante, este semicírculo, cuando se hace la traslación de los puntos internos al área encerrada por estos dos triángulos,
no hay mucho que decir, ¿no? Porque si por ejemplo yo coloco el elemento estructurante acá y traslado este punto, según el elemento estructurante, el mismo eh, pues queda simplemente movido una cantidad que cae dentro de el mismo espacio. ¿Ok? Si por ejemplo traslado este punto, según este punto, vamos a indicarlo mejor, del elemento estructurante, entonces es como si lo moviera para acá, ¿ya? Y cae dentro del área. Pero, aquí sí viene algo interesante. Tomando centro de elemento estructurante, que es así como se hacen las traslaciones, un punto del perímetro como este, cuando yo coloco el elemento estructurante acá, se traslada según todos los puntos del elemento estructurante. Entonces, quedará aquí, quedará aquí, quedará aquí, quedará aquí, y se forma este borde por encima. Un punto como este, cuando se coloca el elemento estructurante tomado por su centro, entonces a la traslación del mismo según todos estos puntos del elemento estructurante, pues caen dentro del área encerrada originalmente, pero la traslación según los puntos de acá, de este lado, pues crean una zona por fuera del perímetro original. Entonces es como si tomáramos por el centro del elemento estructurante y lo paseáramos por el perímetro, la zona perimetral, e hiciéramos crecer la región. El resultado es una imagen que decimos está dilatada. No solamente los puntos del perímetro se han trasladado según la geometría del elemento estructurante, ¿ok? Se han trasladado también los puntos internos, pero repito, cuando yo tomo un punto como este, ¿ok? Y aquí coloco el elemento estructurante, ¿ya? Y ese punto entonces se mueve acá, 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 y según todos los puntos del elemento estructurante, ese movimiento no se nota, porque queda dentro del área que ya existía. Lo único que se nota es la traslación de los puntos del perímetro. Se habla entonces de la dilatación de la imagen F según el elemento estructurante B, y aquí tenemos ejemplos concretos. Si esta es la imagen binaria original que estamos tratando, y vamos a hacer su dilatación por un elemento estructurante que es un círculo de 7 píxeles de diámetro, esto es lo que resulta. ¿Ok? Si el elemento estructurante es un círculo pero de 15 píxeles de diámetro, este es el resultado. La primera conclusión, y que se confirma si hacemos mucho más ejemplos, mucho más intentos de dilatación, es que mientras más grande sea el elemento estructurante, hay una pérdida de rasgos negros de la imagen original. Pues bien, los objetos son lo blanco y el fondo es lo negro. Entonces, los objetos crecen de tamaño, son los que se dilatan, mientras que los huecos se adelgazan o se eliminan, se reducen de tamaño. ¿Qué tanto se reduce o qué tanto se adelgaza? Depende del tamaño del elemento estructurante. Mientras más grande sea, mayor es la reducción. Por ejemplo, el hecho de que esta línea aquí apenas se observe significa que ella en sí tiene un ancho de unos 7 píxeles, ¿ok? U 8 en sus zonas más gruesas, que es donde sobrevive. Porque donde tenía 7 píxeles o menos, el adelgazamiento la eliminó. Este cuadrado crece y este borde del objeto crece de manera que aquí casi chocan. Y cuando el elemento estructurante es mayor, pues ya se unen. Lo que quiere decir que el espacio que separaba a estos dos objetos, y que estoy indicando acá, pues apenas era de hecho inferior a 15 píxeles. Y cuando se utiliza este elemento estructurante de 15 píxeles de diámetro, se come esa brecha. Siempre en mis clases presenciales hago alguna suerte de chiste con esto. Esta imagen a mí siempre se me ha parecido a la de un pelícano, y entonces hago referencia al ojo del pelícano, al pico del pelícano y a las alas del pelícano.
Entonces las salas, por ejemplo, quedan fusionadas en este caso y aquí ya se están uniendo, ¿no? O el pico del pelícano desaparece porque tiene esta comisura, esta raya, un ancho inferior a 15 píxeles de diámetro. Los efectos se resumen, los objetos crecen, se hacen de mayor tamaño, se unen los objetos separados y se rellenan huecos dentro de los objetos. Los objetos, repito, son lo blanco. Un ejemplo adicional, tenemos una imagen binaria con una escena donde se representa a Don Quijote de la Mancha cabalgando sobre su yegua Dulcinea y Sancho Panza montando sobre un burro. Al fondo el sol y abajo al fondo también un pequeño molinillo, ¿no?, de viento. Aquí tenemos como elemento estructurante un disco y aquí abajo un rectángulo de áreas similares, comparables, digamos, pero las consecuencias de utilizar cada uno de ellos las observamos en estos resultados. Lo blanco ha crecido, se ha dilatado, entonces ahora pues muchas cosas se han unido. Por ejemplo, las dos orejas del burro de Sancho pues ya forman una sola masa junto con la cara. Y la espada del Quijote y su escudo se han unido a la figura de él, el sombrero está unido a la espada y el escudo pues casi como una joroba ahora, ¿no? Aquí es mucho más notable. ¿Qué diferencia los dos resultados? Donde el elemento estructurante tiene la geometría de un rectángulo, las formas dilatadas tienden a ser rectangulares. Por ejemplo, aquí observamos un detalle, tiene bordes redondeados y aquí tiene bordes rectos. ¿Ok? Entonces, este detalle y otros muchos muestran la diferencia de haber usado uno u otro elemento estructurante. ¿Para qué sirve esto realmente? Bueno, la intención es la de separar un objeto de la escena. Este pequeño script de MATLAB nos muestra cómo formar un elemento estructurante con el comando strel y cómo aplicar la dilatación de la imagen leída con el elemento estructurante previamente definido. El comando es imDilate o imDelate. El argumento de imDelate es i, la imagen, y el elemento estructurante c. Entre los argumentos de elemento estructurante tenemos opciones. Aquí estamos utilizando el parámetro val para definir una especie de elipsoide y aquí lo que serían los semiejes, 5, 5, o sea que al final es una especie de disco. Recomiendo hacer un help del comando strel dentro de MATLAB para ver las distintas opciones al momento de definir elemento estructurante. Un hombre aquí viendo un paisaje a través de una cámara o haciendo la captura de una imagen y la cámara está sobre un trípode. Y este es el resultado del script, la dilatación. Se ha borroneado todo, pero lo importante es que los puntos más brillantes de la escena original, que son los reflejos sobre el trípode que soporta la cámara, son aquí blancos. Son aquí más blancos que el resto. El brillo se ha aumentado. Si esta imagen resultante yo la binarizo, la convierto en blanco y negro y tomo un umbral suficientemente elevado, por encima de 128, puedo exagerar, 170, algo así, lo que ocurrirá es que todo lo que está debajo de ese umbral, lo que no sea muy brillante, se transforma en negro. Y solamente lo brillante, en este caso, los reflejos del trípode, sobrevive como blanco. Entonces imagínense que todo esto está negro y solo tengo como blanco el contorno grueso que define al trípode que soporta la cámara. Luego, sabiendo que lo negro es 0 y lo blanco es 1, yo puedo hacer una multiplicación aritmética entre esa imagen binarizada que llamamos máscara y la imagen original.
Al multiplicar un píxel de intensidad cualquiera por 0, que será negro aquí, pues dará negro 0. Para multiplicar un píxel correspondiente al trípode con la intensidad que posea, un píxel que valga 1, que será esta zona, pues el resultado será la intensidad del píxel original. Entonces, es como si, cual niños de preescolar, nosotros recortáramos este elemento. ¿Ok? Mejor recortadito que esto, de hecho. Pero así podemos extraerlo de la escena. Eso es una aplicación, pues correspondiente al ejemplo que les estoy mostrando, pero les da una idea de cómo aprovechar la dilatación de imágenes en gris y las máscaras que se generan con la binarización previa o posterior a la dilatación. Dentro del tema de crecimiento de regiones, como definición genérica, pero que con propiedad debemos llamar adelgazamiento de regiones, tenemos a la segunda operación morfológica de importancia o aplicación inmediata, que es la erosión. La erosión se define de este modo: erosión de la imagen F según el elemento estructurante B, y en vez de hablar de la unión, como en el caso de la dilatación, de imágenes trasladadas, hablamos de la intersección. Entonces, el mismo ejemplo original, con el elemento estructurante como un semicírculo, y el efecto de erosionar en vez de dilatar, es como que nosotros nos comiéramos áreas, como una suerte de Pac-Man, ¿ya? El juego aquel básico de informática. Nos comiéramos con este elemento parte del área de la imagen original. Aquí sí se hace patente lo de la simetría indicada con el signo menos, ¿no? Porque cuando yo hago pasear al elemento estructurante tomado por su centro, ¿ya? Sobre estos píxeles, por ejemplo, pues aquí no tengo nada que comerme. Pero aquí sí, y al comérmelo, entonces toda esta línea pues termina moviéndose para acá, este punto para acá, todos estos puntos terminan trasladándose según esto, ¿no? Al final, como yo muevo el elemento estructurante sobre todo el objeto, es como que si esta línea quedara para acá y esta para acá. Entonces me he comido toda esta área. Aquí por la línea segmentada, la línea de trazos, está la imagen original y con la línea llena la imagen resultante. Pero fíjense lo curioso, en este punto, siendo que se trabaja no solo con el elemento original, sino también con el simétrico, cuando yo lo coloco aquí, ¿ya? Este punto se traslada para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y aparece esto que antes no existía. Entonces, en la erosión, la imagen disminuye de tamaño, pero también aparecen cosas que antes no estaban en la imagen original. Mismo ejemplo del pelícano. Y mismos elementos estructurantes, círculos de 7 y 15 píxeles de diámetro, y aquí los resultados. Lo que se observa es que lo blanco, los objetos, disminuye de tamaño, y lo negro, que es el fondo o hueco, se robustece o se fortalece. ¿Qué tanto aumenta? Según el tamaño del elemento estructurante que se esté utilizando. La separación de las alas del pelícano se acentúa cada vez más en la medida que aumenta el tamaño del elemento estructurante, lo mismo que la comisura o unión del pico. Aquí se resumen los efectos: se reducen los objetos, se separan objetos cercanos, este cuadro, este rectángulo y el pico y el pelícano estaban cerca, aquí se van separando y aquí están mucho más separados. El rectángulo que antes estaba tocando el borde de la fotografía, el borde de la imagen, pues ahora queda flotando acá y aquí mucho más, ¿no? Se aumenta el tamaño de los huecos dentro de los objetos. Eso es evidente en este ejemplo. Mismo script con la imagen cameraman.tif, que viene incluida en la toolbox de procesamiento digital de imágenes de MATLAB.
y mismo elemento estructurante, pero en lugar de hacer dilatación se hace erosión con IM erode. Y el resultado es esta mancha negra que está acá. Y lo mismo, que utilidad tiene. Si esto una vez más lo binarizo y tomo como umbral un valor no muy alto, no, bueno, bajo de hecho, ¿qué ocurre? Un valor bastante bajo. Pongamos, esto es cercano al cero, entonces un valor como 20, 30 sería suficiente. Todo esto se transforma en blanco. Y de verdad esto queda completamente negro. Los pantalones del hombre, que aquí no son tan negros como la gabardina o el sobre todo, pasarían a ser completamente negros. Ahora, si esta mancha es negra y esta mancha es blanca, yo después puedo hacerle el complemento, el NOT, la operación lógica de complemento. Entonces lo que es blanco se convierte en negro, lo que es negro se convierte en blanco. Y si después hago el producto aritmético con la imagen original, recuerden, lo blanco vale 1, lo negro vale 0. El resultado, ¿cuál será? Bueno, que es como que si estuviésemos recortando de la escena al hombre con su trípode. Y ya que previamente hemos recortado el trípode, podemos sacar al hombre completamente. Una aplicación que podríamos utilizar como consecuencia de este script. Ok, la dilatación y erosión combinada permiten hacer detección de bordes de una manera distinta a como se hizo con el comando Edge por procedimientos de detección de bordes propiamente dicho. Aquí, una imagen X como la que observamos, ya binaria, ya en blanco y negro, se le hace la erosión y luego se le complementa. Eso quiere decir esta notación, el complemento de la erosión. Entonces, este es el resultado de complementar a la imagen original previamente erosionada. Analicemos. Si se hace la erosión, tomemos como referencia este triángulo negro. Al erosionarlo, el triángulo negro crece de tamaño. ¿Ok? Si crece de tamaño el triángulo negro y después se convierte en blanco porque se le está haciendo el complemento, tenemos este resultado, este triángulo blanco. Pero este triángulo blanco tiene un área mayor que el triángulo negro original. Por eso cuando hacemos la intersección del complemento de la erosión con la imagen original, resulta esto. Resulta esto porque al hacer la intersección, el producto lógico, un 1 and 0 da 0. Entonces da negro, que es esta parte negra. Pero como esta área supera esta otra, habrá un borde blanco que vale 1 que coincide con 1 que aquí desborda al triángulo negro original, y eso es lo que se define aquí como el triángulo de línea blanca y centro negro. Eso fijándonos en el triángulo, pero el mismo análisis podemos hacer para las restantes bolas que hay allí con centros negros, etc. Y este resultado tiene los bordes mejor definidos porque la intersección ocurre no entre el complemento de la erosión en la imagen original, sino entre dicho complemento y la imagen original dilatada. Cuando la imagen original se la dilata, entonces lo blanco crece y lo negro se adelgaza. Al crecer lo blanco y al adelgazarse o disminuir lo negro, se obtiene un triángulo negro más pequeño que este. Entonces ese triángulo negro más pequeño intersectado con este triángulo negro más grande produce este resultado, esta línea blanca más gruesa que la que se obtiene acá. Necesitaríamos un script mucho más complejo, previo uso de la dilatación, erosión, complementos y productos lógicos entre imágenes resultantes e imagen original e imagen dilatada para obtener estos resultados. Y con el comando Edge o con el gradiente, seguramente los resultados serían similares y mucho más
veloces, mucho más rápida su extensión. Pero la bondad de la dilatación y la erosión no estriba en la detección de bordes, sino, como les dije, en la creación de máscaras y en la búsqueda de detalles para recortarlos de la imagen original. Tenemos aquí la construcción de dos operaciones morfológicas complejas, las últimas que vamos a tratar en la presentación de hoy. La primera de ellas es la apertura, y ella se define como la dilatación de la erosión. Definimos un elemento estructurante, hablamos de la apertura de F según el elemento estructurante B. Se hace primero la erosión de F según B y después, con el mismo elemento estructurante, se hace la dilatación. Ustedes pueden pensar, bueno, si se erosiona y se dilata, primero se adelgaza y después se hace crecer, se obtiene la imagen original nuevamente. El hecho es que no es así y aquí se demuestra. Por la geometría del elemento estructurante saltan a la luz detalles, porque no se recupera la imagen original. Si la imagen original es, según este ejemplo, el rectángulo morado, violeta que aquí tenemos, y el elemento estructurante B, este círculo verde, cuando se hace la erosión, se obtiene este rectángulo formado por la línea roja a trazos. Se ha adelgazado, se redujo el objeto. Y cuando se le dilata, ¿ok?, se obtiene la figura llena que aquí encontramos, pero por la geometría del elemento estructurante, las esquinas ya no son puntiagudas como antes, sino redondeadas. Y si esta imagen resultante se binariza y se utiliza como máscara con la imagen original, ocurrirá una detección de estos vértices. ¿Ok? Porque se los puede extraer, ya que entre estas dos imágenes esa es la diferencia. Otro ejemplo que espero sea más elocuente, dos ejemplos de hecho, de apertura. Si la imagen original en este caso es esta figura en forma de U y se utiliza un elemento estructurante que es esta bolita que está acá, se observa que el tamaño de dicho elemento supera el ancho de estos brazos. Entonces cuando se hace primero la erosión, estos brazos desaparecen. Y al desaparecer, no habrá ninguna línea perimetral sobre la cual pasear al elemento estructurante nuevamente para hacer la dilatación y no vuelven a crecer, de manera que estos brazos se eliminan durante la operación de apertura. El resultado es solamente esto. También se eliminan estas esquinas. Aquí tengo esta figura extraña con este pico o cacho, que al tener un tamaño inferior al elemento estructurante, cuando se erosiona desaparece. Y luego cuando se hace la dilatación ya no se puede recuperar. ¿Ok? Como tampoco puede recuperarse esta bolita que es más pequeña que el elemento estructurante. De esa forma se detectan esos detalles. Aquí una escena de la llamada fiesta brava de la cultura ancestral española, donde observamos a un toro, al rejoneador o picador, que así creo que se le llama, montado sobre un caballo con su lanza o pico y aquí su sombrero. En el centro no se distingue muy bien, pero yo me aventuraría a decir que hay una especie de mozo, aquí se observa parte de su pierna y parte de su cabeza, colaborando en la faena, y quizás esto sea un capote al vuelo, no sabía decirlo. Esto parece de estas figuras para hacer test de psicoanálisis. Cada quien interpreta lo que quiere, pero refiero todo esto para poder describir algunos detalles que me interesan. Aquí se hace apertura según el elemento estructurante B de un área, aquí del doble del área y aquí del triple del área. Y mientras más grande es el elemento estructurante, más son los detalles y los objetos que se van perdiendo. Por ejemplo, las patas traseras del toro ya se eliminan acá. ¿Por qué? Porque son más pequeñas en cuanto al ancho que el tamaño del primer elemento estructurante. Pero objetos que sobreviven a esta apertura, como las patas del caballo, no sobreviven a la apertura según un elemento de mayor área.
¿Ok? Y hablemos de la última operación morfológica de interés, que es el cierre. Si la apertura es la dilatación de la erosión, el cierre es la erosión de la dilatación. Y una vez más se pone en evidencia la no complementariedad de estas dos. Aquí el ejemplo, la imagen F original, el resultado al dilatarla, al hacerla crecer, es esta línea llena, con bordes o esquinas redondeadas. El objeto original estaría representado por esta línea segmentada. Y cuando se hace la erosión nuevamente, se reduce de tamaño a uno parecido al del objeto original, pero este valle no se recupera porque ahora aparece redondeado. Y de esa forma, un detalle más pequeño como se puede detectar con el cierre y no así con la apertura. Ajá, el mismo ejemplo que analizábamos antes, pero ahora vemos que de la imagen original, que es la que está aquí con un tono más oscuro, lo que se obtiene al final del cierre es esa imagen completamente recuperada, pero se añade esto que tiene un tonito un poco más claro. ¿Ok? Y aquí la bolita que estaba separada, de hecho se une con el objeto grande que estaba acá. Y el cacho que está aquí en este extremo, se le añade un poquito más. ¿Ok? Resultado del cierre. La escena del rejoneador, al hacerle el cierre con los mismos elementos estructurantes, da como resultado estas máscaras que son realmente como grandes manchones blancos. Eso permitiría hacer recortes muy gruesos con la imagen original, no la binaria, ¿no? Pero la idea, como les digo, es observar algún detalle particular que al hacer el cierre sea evidente su diferencia respecto a la imagen original y se le pueda discriminar. Habría que hacer un estudio acucioso y no quiero prolongar más la duración de esta presentación, que ya tiene suficiente tiempo. Y ya hemos cubierto la agenda prevista para ella. En una próxima presentación hablaremos como colofón de las 4 que hemos venido desarrollando, lo tocante a la detección de leyes de clasificación para los procesos de descripción de imágenes digitales y su uso en la robótica industrial. Para cerrar, un resumen de los comandos de MATLAB que hemos venido utilizando: imread para leer las imágenes, imshow para mostrarlas, strel para crear elementos estructurantes, imdelete para dilatar, imerode para erosionar, imopen para hacer apertura e imclose para hacer cierre. Ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad.